Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Estoy contento nuevamente por estar con ustedes para compartir de las Escrituras. Sabes que hablando acerca de los pecados que Dios está dispuesto a perdonar, y la palabra de Dios dice que Dios está dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado. ¿Qué opinas tú acerca de la blasfemia? ¿Crees tú que Dios puede o está dispuesto o perdona la blasfemia? Bueno, de esto se trata el tema de hoy. Así que no te retires. Si quieres saber qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, si quieres saber si Dios perdona o no la blasfemia, así que no te retires, quédate allí, porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el Señor y la blasfemia. Nos vemos en unos segundos. Soy Daniel Primera y es un placer estar con ustedes. Mira, te doy la bienvenida. Sé bienvenido a este nuevo episodio, a este nuevo programa, esperando en Dios que pueda ser útil, que pueda ser de bendición para tu vida espiritual. Te invito que si tienes algún comentario, si tienes alguna sugerencia, algún pensamiento, alguna idea, algún saludo, que lo puedas compartir, lo puedes escribir, puedas comentarlo. Yo gustosamente lo estaré leyendo y lo estaré compartiendo con las personas. También te invito, si tú ves que este programa es importante o necesario que otras personas lo conozcan, bueno, compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus conocidos, para que también otras personas tengan oportunidad de poder escuchar estas verdades de la Biblia, estas verdades bíblicas. También que le puedas dar like, porque de esta forma ayudas a que la plataforma de las redes sociales pueda también mostrar este tema o este video, este programa a otras personas. Si no te has suscrito, suscríbete para que te llegue la notificación de los siguientes programas, de los siguientes videos. Y si no te has unido a Esencial Factor, que te unas, dale clic allí al botón de unirme para que seas parte de Esencial Factor y así puedas recibir las diapositivas de estos programas, de estos estudios. Por si tú lo quieres seguir estudiando, compartirlo con otras personas, predicarlo, ahí tienes la diapositiva, ahí tienes ese material de estudio. Mira, como te dije, cuán dispuesto está Dios de perdonar la blasfemia. Y la Biblia te habla de que Dios tiene voluntad y Él mismo lo ha dicho. Mira, Él perdona pecado, perdona rebelión, perdona iniquidades. ¿Y qué tal? ¿Y qué acerca de la blasfemia? Bueno, te voy a mostrar del aspecto que muchas personas creen, y está correcto, de muchas personas creen y creen o conocen de lo que es la blasfemia, y qué significa eso de que dice que Dios no lo perdona. Bueno, porque hay versículos que dicen en la Biblia de que Dios no lo perdona ni en este siglo ni en el siglo venidero. O sea, hablando ahora, que no lo perdona ahora, en esta vida, ni tampoco después del milenio. Y hay otros versículos que también dicen de que Dios no lo perdona y que esa persona es reo de juicio eterno. Bueno, pero vamos a ver qué significa eso. Lo que vamos a ver acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, de que dice que Dios no lo perdona. Bueno, vamos a ver el versículo, vamos a ver alguna cita y vamos a seguir comentando sobre este punto. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Mira lo que dice Cristo, lo que dijo en Mateo. Dice Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay blasfemias. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Entonces, ¿estás viendo? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Vamos a ver otro evangelio, el evangelio de Marcos. Marcos 3:29, hablando también Cristo.
en el mismo episodio, en la misma historia, en el mismo relato. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios o Cristo Jesús acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice que no tiene perdón y que es reo de juicio eterno y que dice jamás tiene perdón? Lo que está diciendo es que la blasfemia contra el Espíritu Santo implica o involucra el hecho de que el impenitente o el pecador se cierra. Se cierra sus oídos, cierra su corazón al medio que Dios usa para traerlo al arrepentimiento. Porque la base o la condición para que tú y yo recibamos perdón, o para que esa persona pecadora reciba perdón, es el arrepentimiento. Y solamente por el Espíritu Santo es que tú y yo recibimos arrepentimiento, que toca el corazón, toca nuestra conciencia, nos llama, nos convence. Entonces, si nos resistimos a ese llamado del Espíritu Santo, que es el único medio que Dios tiene para llevarnos al arrepentimiento, entonces esa persona nunca va a llegar al arrepentimiento, porque está cerrando su corazón al único medio de arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces, si no se arrepiente, nunca va a recibir el perdón. Entonces, la persona llega a un punto cuando ya su corazón se endurece y no acepta el llamado del Espíritu Santo para el arrepentimiento, para recibir perdón. Por eso que Cristo dice: no recibe jamás perdón, y que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es porque Dios no quiera perdonar, sino porque es la actitud de la persona que se cierra a no arrepentirse. Y como no se arrepiente, no recibe perdón. Él persiste en su terquedad, persiste en su pecado, persiste en su actitud y persiste y mantiene de que sus acciones y su vida, así como está bien. Él no quiere cambio, él no quiere transformación, él no quiere cambiar. Por lo tanto, como no hay arrepentimiento, no hay perdón. No puede alcanzar el perdón que Dios le ofrece. Y te repito, no es porque Dios no esté dispuesto, porque esto es importante que tú y yo lo entendamos. Es importante repetirlo para que se entienda. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que no recibe perdón, no es porque Dios no quiera. Dios está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. ¿Me explico? La blasfemia contra el Espíritu Santo es la actitud, pero de la persona que se cierra al llamado del Espíritu Santo para no ser convencido de su pecado. Entonces rechaza recibir el perdón que Dios le ofrece. Vamos a ver esta cita. Mira lo que dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente. Dice, en la página 288 dice: precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo. Y los fariseos habían reiterado la acusación: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mateo 9:34. Cristo le dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados. O sea, cuando Cristo la sierva del Señor está diciendo que cuando se habla en contra de Cristo, Cristo hombre, podrían ser perdonados. Porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el medio por el que tú y yo somos convencidos. Por el medio por el que Dios convence los corazones de las personas para llevarlo al arrepentimiento. Entonces dice, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error, y no era solamente allí, o sea, arrepentirse. ¿Por qué? Porque una condición importante para el perdón es el arrepentimiento. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo, pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarlo. ¿Ve?
¿Estás viendo por qué dice que no se puede perdonar en este siglo y en el venidero? Porque la persona se está colocando en un lugar donde el arrepentimiento, el perdón no puede alcanzarla a esa persona. Aunque Dios quiera convencer a esa persona, aunque Dios quiera darle arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don que Dios da. Y aunque Dios quiera darle el perdón, la persona en su terquedad se coloca en un lugar donde no lo puede alcanzar el arrepentimiento y ser convencido. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Dios se comunica en el corazón de los seres humanos por medio de su Espíritu. Ahora, esto es muy cierto de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la mayoría de las personas, lo tienen en su mente, pero creen, y me atrevo a decir que la mayoría de las personas, de los hermanos o de la iglesia, creen que eso es lo único. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no se perdona. Y a veces te comentan con versículos y no leen el contexto. Y eso es lo que vamos a ver, en esta noche. Porque no leen el contexto. No leen lo que dijeron los fariseos, no leen lo que dijo Cristo, no comparan con otros versículos. Entonces, cuando escuchan de que Dios está dispuesto a perdonar hasta la blasfemia, se escandalizan. ¿Por qué? Porque no leen el contexto, solamente se quedan en un solo punto y piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es solamente eso. No, la persona lo rechaza hasta el final y por eso que no recibe perdón. Y es cierto, eso es verdadero, lo hemos visto. Pero no es lo único. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque yo pudiera dejar esto hasta ahí, así sin hablar ni hacer un programa, o sea, dedicar tiempo a hacer un bosquejo, hacer el PowerPoint, hacer la transmisión para explicar esto. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante que las personas entiendan por qué. Porque a veces pensamos que la blasfemia la puede cometer una persona del mundo y que yo no tengo nada que ver con eso porque yo soy de la iglesia. ¿Me explico? Yo puedo cometer blasfemia, hermano. Yo puedo actualmente estar en blasfemia. Ah, no, pero la blasfemia es para las personas allá en el mundo que no quieren arrepentirse. Un cristiano puede cometer blasfemia hoy día. Y muchas personas no lo entienden o no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tienen un concepto cerrado, cuadrado, de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira, yo te voy a explicar por qué yo traje este programa, por qué yo traje este tema, por qué quise desarrollarlo. Porque yo recientemente, el sábado pasado yo tuve un sermón. En ese sermón mencioné que Dios está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. Vamos a verlo aquí. Entonces, yo dije, mira, Dios, dice la palabra de Dios que en su fidelidad, Él está dispuesto a perdonar el pecado. ¿Se recuerdan? En 1 de Juan 1:9 dice, si confesare vuestro pecado, Dios es fiel y justo Él es fiel y justo para perdonar todo tipo de pecado. Entonces, yo dije esto. Dios siempre está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. Pecado, iniquidad, hasta la rebelión. Dios está dispuesto a perdonarlo. Y seguí diciendo. Y le voy a decir algo. Hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios está dispuesto a perdonar. ¿Y qué pasó? Muchas personas hicieron comentarios allí. Hicieron comentarios diciendo, mira que Daniel, este hermano está equivocado. ¿Cómo es que dice que Dios va a perdonar la blasfemia cuando dice la Biblia que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Eso no se perdona, ni en este siglo ni en el venidero. Porque tienen un concepto cerrado, una mente bloqueada, una mente cerrada. No leen contexto.
No leen lo que Cristo dijo en unos versículos allí, también, juntos, cerca. Ni tampoco leen lo que dijeron los fariseos. Ni tampoco comparan con otros versículos. Mira los comentarios. Te voy a enseñar los comentarios. Uno dijo: buenos días, hermano, feliz sábado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y entonces citan este versículo de Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y ahí hemos visto por qué dice que no le será perdonada. No es porque Dios no quiera, es que la persona persiste en su terquedad. No tiene que ver con Dios. No, esto no tiene que ver con Dios de que no quiera perdonar, sino de la actitud de la persona. Y luego cita el siguiente versículo, el 32, y dice, pero no lo leen. Citan por citar, pero no leen. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo también implica hablar en contra. Es interesante, ¿no? Pero las personas no ven eso. Las personas no toman en cuenta eso, sino que solamente es de que Dios nos perdona. Pero el mismo versículo, y eso lo vamos a ver más adelante, el mismo versículo dice que, el mismo Cristo dice que hablar en contra del Espíritu Santo es una blasfemia. Vamos a seguir. Otra persona dijo: no estoy de acuerdo con el hermano Daniel Primera. ¿Ven lo que dice? No estoy de acuerdo con lo que Daniel Primera dijo. Mateo 2, 31-32, y tampoco es 2, es 12, ¿no? Dice: el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y él dijo lo contrario. Y pone unas caritas allí como de: está escandalizado. Yo creo que esto es una hermana. Esta hermana se escandalizó por eso. Entonces, están viendo los versículos. Bueno, este citó los versículos, pero no lo colocó. Solamente dijo sus palabras. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo me imagino, y disculpen que lo diga, pero así parece, porque no dijo más nada. Esta persona pareciera que no supiera lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque dice: el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así lo dejó. Y él dijo lo contrario. Otra persona dijo: el hermano Daniel Primera dijo en la predicación, en el tiempo 2 horas, 2 minutos, 16 segundos, que Dios está dispuesto a perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Mateo 12, 31-32, el mismo versículo que citan, dice, y Marcos 3, 28, 30, dice lo contrario. ¿Quién tiene la razón? Pero no colocan el versículo, solamente colocan la cita y no colocan el versículo, no leen. Creo que el hermano se equivocó. Debiera corregir en público lo que dijo sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Bueno, ustedes saben también de que si yo no hubiese dicho eso, me hubiesen buscado cualquier frase para criticar. Yo estoy seguro de eso. Bueno, pero se agarraron de allí, se agarraron de esa frase, de lo que yo dije, y no me arrepiento, porque yo mantengo y yo creo que Dios perdona hasta la blasfemia del Espíritu Santo. No comprenden lo que es. Solamente se quedan en un solo punto sobre lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Están viendo? Entonces, colocan un versículo, pero no lo leen. Otra persona, yo escribí por qué dije eso y lo que implica la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una persona, un hermano, me respondió y dijo: Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Colocó este versículo. ¿Por qué no leen el contexto? Y vamos a ver qué implica la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lamentablemente, hermano, y es triste decirlo, te voy a decir algo.
muchos, no voy a decir todos, pero muchos dentro de la iglesia se creen eruditos. Y por creerse eruditos, creen que se la saben todas. Y hay momentos como estos, cuando quieren explicar algo y uno se da cuenta de que tienen conceptos cortos, conceptos cerrados acerca de alguna verdad o alguna doctrina que quieran defender. Aunque yo expliqué con versículos por qué dije lo que dije y por qué creo que Dios perdona hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo, esta persona, vuelvo a colocarlo, esta persona todavía colocó Marcos 3:29, que dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Me están viendo? Debido a esto, entonces, yo quise tener este programa, no para aclarar lo que yo dije, sino para que las personas entiendan, para que las personas lleguen a comprender y a conocer qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque pueden estar pensando de que esa blasfemia la puede cometer otras personas. Yo conozco. Vamos a ver lo que es blasfemia en hebreo. Mira la palabra blasfemia en hebreo. Dice nacha, que quiere decir abominaciones, blasfemia, injuria, desprecio. ¿Estás viendo? Injuria. ¿Qué es injuria? Proferir palabras. Abominaciones. Blasfemia tiene que ver con abominaciones. Te pregunto, ¿Dios nos perdona las abominaciones? ¿Dios nos perdona las injurias, los desprecios? Eso lo podemos ver, hermano querido, eso lo podemos ver en la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas abominaciones no cometieron los israelitas que tenían dioses falsos? Imagínate, hasta dioses falsos dentro del templo. Eso es una abominación terrible. Y adoraban al sol. Y tú lo puedes ver en Ezequiel 8, donde Jehová le dice a Ezequiel, ven acá y te mostraré mayores abominaciones. Hermano, Dios estaba dispuesto a perdonar esas cosas. Siempre el llamado de Dios en el Antiguo Testamento siempre ha sido: vení y estemos a cuenta. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Me explico? Están viendo la actitud de Dios. Perdonar cualquier tipo de pecado. Los israelitas cometían asesinato. Aún así Dios quería llevarlos al arrepentimiento y perdonarlos. Mira lo que dice: abominaciones, blasfemias, injurias, desprecio. ¿Cuánto desprecio no le hizo Israel a Dios? Y Dios siempre estaba dispuesto a llamarlos y perdonarlos. En el léxico Brown Driver Briggs dice: desprecio, sustantivo femenino de desprecio, contumelia, un día de angustia, de tribulación. También significa blasfemia. Dice aquí: vosotros sois mis enemigos. Cuando el ser humano se convierte en enemigo, rechaza al Espíritu Santo. En la concordancia exhaustiva de Strong, estamos viendo blasfemia, la palabra blasfemia en hebreo. Mira lo que dice: blasfemia, de la palabra en hebreo neatzó, que también viene de la palabra nemazá, que es blasfemado, abominaron, desprecio, blasfemia. Estas son las palabras relacionadas con blasfemia. Te repito: abominación, injuria, un desprecio. Injuria está hablando de proferir palabras en contra. Y tú te vas a dar cuenta que blasfemia, tanto en hebreo como en griego,
tiene mucha relación con proferir palabras en contra de, en este caso en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios. Pero las personas no ven eso. Y el mismo Cristo lo dijo, el mismo Cristo lo explicó. Tú lo puedes ver en el mismo versículo, en el mismo contexto. Vamos a ver lo que es la palabra blasfemia en griego y te vas a dar cuenta de esto. Mira lo que dice el léxico griego Thayer. Blasfemia viene de la palabra griega que es despotricar, injuriar. ¿Ves? Injuriar. Blasfemia viene de perezoso, lento, de feme, reputación, fama. Blasfemia, literalmente lento, perezoso en llamar de bueno algo que realmente es bueno. O sea, de llamar bueno a algo y lento para identificar lo que realmente es malo. Lo que en verdad es malo. ¿Estás viendo lo que es blasfemia? Lento. Lento para llamar bueno a algo que es bueno y lento también para identificar lo que realmente es malo y llamarlo malo. Te pregunto, ¿no hemos caído nosotros también en eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos llamado bueno a algo que es malo? Muchas veces. Tú y yo posiblemente hemos cometido muchas veces blasfemia. No, pero la blasfemia es no arrepentirse. La blasfemia es cuando la persona muere y no se arrepintió de sus pecados. Es más que eso, hermano. Vamos a seguir leyendo. En el punto A dice, universalmente calumnia, detracción, discurso, ¿ves? Proferir palabras, discurso perjudicial para el buen nombre de otro. La B. Bueno, y te menciona Mateo 12:31, el versículo que leímos. El versículo que leímos que dice, por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Porque los fariseos estaban hablando en contra del Espíritu Santo, en contra del Espíritu que utilizaba a Cristo para hacer el milagro. ¿Ves? Por eso dice, discurso perjudicial, hablar en contra de, calumnia. Eso es lo que tiene que ver con blasfemia. También el punto B, específicamente palabras impías y reprochadoras que perjudican la majestad divina. Mateo 26:65 te pone ahí el ejemplo. Dice la concordancia exhaustiva de Strong: blasfemia, maledicencia, injuria. ¿Estás dando cuenta? Es decir, palabras, maledicencia, injuria, de blasfemos, difamación, especialmente contra Dios, blasfemia, maledicencia, injuria. Entonces, estas palabras, tanto en hebreo como en el griego, tienen que ver con palabras, con injuria, con maledicencia, despotricar, injuriar, palabras impías, mayormente tiene que ver con eso. Y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Te pregunto, ¿cuántas palabras, hermanos queridos, cuántas palabras no hemos nosotros dicho en nuestra vida? Malas palabras o injuria, maledicencia. Eso es blasfemia. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en esa misma actitud? Por eso que yo te digo, hermano, que no es bueno que tengamos una mente cerrada, una mente cuadrada. Y encerrar una verdad, un principio bíblico, solamente en un punto. Y no vemos el panorama general, el concepto amplio, no leemos el contexto. Vamos a ver por qué Cristo dijo lo que dijo. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Ya vimos qué es lo que significa que Dios no perdone la blasfemia. Ya lo vimos al principio, ¿no?
y lo vimos también con una cita, que la persona se coloca tercamente en un lugar, en un punto donde se cierra el llamado del Espíritu Santo, no lo lleva al arrepentimiento, por lo tanto, y la persona no se arrepiente, entonces no recibe perdón. Eso también implica la blasfemia. Vamos a ver lo otro que implica la blasfemia y que muchas veces no tomamos en cuenta. Que es importante entenderlo y comprenderlo, porque tú y yo podemos estar cometiendo blasfemia hoy día y pensamos que nada pasa. No, yo estoy bien. Cuando podemos estar cometiendo blasfemia, aún siendo cristiano, conociendo el sábado, puedo estar cometiendo blasfemia. Vamos a ver el contexto. Vamos a leer el contexto. ¿Te recuerdan los versículos que me compartieron estos hermanos, pero no leen el contexto? Vamos a ver el contexto. Mateo 12, 31 y 32 dice: por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado. Dios está dispuesto a perdonar hasta la blasfemia. Entonces dice: mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Vamos a leer el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ya habían cometido una blasfemia los fariseos, porque los fariseos dijeron que Cristo sacaba a los demonios era por el príncipe de Belcebú, el príncipe de los demonios, Belcebú. Quiere decir que los fariseos ya en ese momento habían cometido blasfemia. No había que esperar que los fariseos murieran. No había que esperar de que murieran sin arrepentimiento para decir: ves, ahí murieron en la blasfemia, cometieron blasfemia. No, ya en el momento cuando ellos hablan en contra del Espíritu que estaba en Cristo, Cristo dijo: yo no soy el que hago los milagros, el que hace las obras, es el Padre que mora en mí. Entonces, en vez de los fariseos de reconocer ese Espíritu del Padre que estaba en Cristo Jesús, haciendo esos milagros, dijeron: no, este no es ni el Salvador ni el Mesías. Además, el espíritu que está utilizando a este hombre es el príncipe de los demonios, Belcebú. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo, las obras de Dios. Ya estaban cometiendo blasfemia en ese momento, esas personas. Porque estaban injuriando, profiriendo palabras, calumniando al Espíritu que utilizaba, que usaba a Cristo Jesús. Eso es blasfemia, hermano querido. Ya los fariseos o las personas que estaban presentes allí ya estaban cometiendo blasfemia en ese momento. Vamos a leer Marcos 3, 28 al 30. De cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sea. Te repito, Dios no está dispuesto a perdonar hasta las blasfemias. Ahí lo dice Cristo. Dios está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. Pecado, iniquidad, rebelión y hasta la blasfemia. Sigamos leyendo, pero no lo leen, ¿ves? Sigamos leyendo, versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Versículo 30. Mira lo que dice: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿De qué se trata la blasfemia? Dicho por el mismo Cristo, cuando te hablan en contra del Espíritu Santo. Ya las personas, ya los fariseos habían allí habían cometido blasfemia. Yo te pregunto, teniendo presente esto, y te lo vuelvo a leer: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Te voy a dejar el versículo allí y te voy a hacer una pregunta. ¿Dios está dispuesto a perdonar asesinato? Claro. ¿Dios está dispuesto a perdonar el adulterio, la fornicación? Sí. ¿Dios está dispuesto a perdonar hasta una violación, un robo? Sí. Te pregunto, si las personas que estaban presentes allí, si una persona de ese grupo de los que dijeron: no, este hombre
echa fuera los demonios es por el príncipe de los demonios, Belcebú. Si esa persona que dijo eso pasa el tiempo, pasa unos años, es tocado, es convencido por Dios de su pecado y la persona se arrepiente de lo que dijo, no va a recibir perdón. ¿Qué crees tú? No va a recibir perdón. Si una persona de esta, te repito, si una persona de este grupo, de los que dijeron, mira, Cristo hizo este milagro, o perdón, echó fuera los demonios, fue por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Belcebú es el que está actuando en este hombre, que no es Mesías. Si esa persona, si una de esas personas, un año después, unos meses después, es convencida de su pecado, de la blasfemia que dijo, Dios no lo va a perdonar. Y ten presente que ya era blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando esta persona dijo eso, ya era una blasfemia contra el Espíritu Santo. O imagínate que, bueno, que cuando ya estaba en sus últimos años de vida, en su lecho, viejito, y Dios lo convence de su falta, y esta persona se arrepiente y reconoce de que no tuvo que haber dicho eso, reconoce de que fue una injuria lo que dijo, y entiende que Cristo, oye, ese hombre era el Mesías, Dios no lo va a perdonar. Te repito, ya era una blasfemia contra el Espíritu Santo cuando esas palabras se dijeron. Ya era una blasfemia en ese momento. O sea que esa persona cometió blasfemia contra el Espíritu Santo dicho por Cristo. Te pregunto de nuevo, Dios no le va a perdonar eso. Si la persona entiende y se convence y se arrepiente de su pecado, no le va a perdonar. Dios perdona asesinato, Dios perdona adulterio, Dios perdona mentira, Dios perdona robo, Dios perdona iniquidad, rebelión. Dios también perdona esos pecados. Ya era una blasfemia contra el Espíritu Santo en el mismo momento que lo dijo. La persona comienza, hermano querido, comienza a caminar por un lugar peligroso. Pero ya está cometiendo la blasfemia. Si la persona persiste e insiste, llega a un punto donde se llama el punto sin retorno, donde ya el Espíritu Santo, no es que no lo pueda llamar, sino donde ya su corazón ya no escucha al llamado del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero ya la blasfemia contra el Espíritu Santo lo está cometiendo desde antes. Es una actitud. Es un caminar hasta el punto sin retorno. Es como por ejemplo lo que ocurrió en la crucifixión de Cristo. Y te repito, hermano, no es porque Dios no quiera perdonar. No es la blasfemia no tiene que ver con que Dios no quiera perdonar. Dios siempre quiere perdonar al ser humano hasta el final. Como hizo Cristo con Judas. Como hizo Cristo con los judíos. Siempre Dios llama hasta el final. La cuestión está en la persona. La persona no quiere arrepentirse, por lo tanto no recibe perdón. Ella se cierra al perdón de Dios. Pero no es un punto. Lo que yo quiero decir, hermano, que no se refiere a un punto. Es una actitud que viene desde antes. Y tú y yo podemos cometer blasfemia hoy día. Hoy día. ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz a Cristo lo insultaron. Cristo dio tantas evidencias de que era el Mesías. El mismo Cristo en Juan 10 y en muchas partes del Evangelio de Juan dice que el que lleva a las personas a Cristo es el Padre. El Padre lleva a las personas a Cristo. Mi Padre dice, mi Padre me la ha dado, nadie me las arrebata. Entonces, en las ovejas. Y también hablando de las personas que dicen que el Padre los lleva a la verdad. Son enseñados por el Padre y los lleva a la verdad. Cristo dice,
Cristo dijo, el que es enseñado por mi Padre viene a mí. ¿Ves? El Padre, el Espíritu, lleva a las personas a Cristo. Entonces, Cristo dio tantas evidencias de que era el Mesías. El Espíritu Santo llamando el corazón de los judíos. Cristo haciendo milagros, mostrando de que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, el ungido. Con sus enseñanzas, con sus predicaciones, con sus parábolas, tocaba el corazón de las personas. Muchos eran convertidos. Muchos seguían a Cristo, porque no solamente eran los 12 discípulos que seguían a Cristo, ni los 70. Muchas personas, además de eso, multitudes seguían a Cristo. Pero luego, muchas de las personas, de esas multitudes que seguían a Cristo, lo crucificaron. Eran los que gritaron, crucifícale, crucifícale. Injuriaron, lo insultaron. Te pregunto, ¿no estaban cometiendo blasfemia? Estaban cerrando su corazón. Imagínate, no es un pecado terrible crucificar al propio Hijo de Dios. Ellos estaban cometiendo allí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se cerraron sus oídos, sus corazones, a entender de que Cristo era el Mesías, y lo condenaron, hermanos, injustamente. Lo mandaron que lo azotaran. Fue traspasado, fue clavado en la cruz, fue crucificado, murió, lo condenaron. ¿Qué más blasfemia contra el Espíritu Santo es eso, hermano? ¿Qué más blasfemia? Y todavía Cristo, que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Había perdón todavía para esas personas que crucificaron al Hijo de Dios. Y tú puedes decir, no, hermano, claro, hay esperanza porque el mismo Cristo lo dijo. Cristo dice, cualquiera puede hablar en contra del Hijo del Hombre. Una cosa es hablar y otra cosa es crucificarlo y condenarlo. Dale muerte. Eso es muy diferente. Muy diferente es decir, no, Cristo no es hijo de Dios. Cristo es hijo de fornicación, como decían los fariseos. ¿Podían decir eso? Una cosa es decir eso y otra cosa es matar al Hijo de Dios. Y matar al Hijo de Dios es cerrar su corazón tercamente y decir, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías, no quiero escuchar al Espíritu Santo, vamos a condenarlo. Y lo traspasaron, lo condenaron y lo trataron como un malhechor, como un delincuente, como un desgraciado. Y todavía Cristo dice, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pregunto, ¿hubo personas que crucificaron a Cristo que recibieron perdón o no recibieron perdón? Claro, después del Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo que predicaron a Cristo con poder y lo anunciaron diciendo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, muchas personas escucharon, fueron entristecidos en su corazón y se arrepintieron. Aquellos que fueron parte de la turba, que dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, que su sangre caiga sobre nuestros hijos, sobre nosotros, que lo insultaron. Esas personas, muchas de esas personas, recibieron perdón. Cristo les perdonó hasta haber asesinado a su Hijo amado. Cristo lo perdonó. Ellos cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les mostraba, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Ellos no quisieron aceptarlo. Ya es una blasfemia en ese tiempo, ya era una blasfemia. Dios está dispuesto a perdonar hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira lo que dice en Hechos. Mira lo que dice en Hechos de los Apóstoles con la predicación de los discípulos. Hechos 2, 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, ustedes lo crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, se compungieron, se arrepintieron, sintieron dolor y tristeza. Oye, realmente el que crucificamos era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y dijeron a Pedro
y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas se arrepintieron, fueron bautizadas, recibieron el Espíritu Santo. Dios perdona hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, hermano, mire, nosotros podemos estar cometiendo blasfemia hoy día contra el Espíritu Santo. Y pensar de que nada pasa. No, porque como yo no hablo mal del Espíritu Santo, yo no puedo estar cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo porque yo no hablo mal del Espíritu Santo. ¿Qué implica la blasfemia contra el Espíritu Santo? Resistirse al arrepentimiento. Cuando yo cometo una falta, sabiendo que es mala o que deshonra a Dios, cuando yo sé lo que es malo y lo hago, y además me resisto a arrepentirme y persisto en esa actitud o en ese pecado, hermano, yo estoy cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Desde ya, hoy día, estoy cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. No es que esperar hasta que muera y como no hubo arrepentimiento, ahí recién es que es blasfemia. No, la blasfemia es ahora, dicho por el mismo Cristo. Si yo estoy viendo pornografía, si yo ando teniendo sexo así, sin haberme casado, que se llama fornicación. Si yo ando teniendo sexo fuera de mi matrimonio, que es adulterio, y no me arrepiento, hermano querido, estoy cometiendo blasfemia, porque me estoy resistiendo al llamado del Espíritu Santo, y además yo sé que es malo, y aún así lo hago. Si yo ando masturbando, sabiendo que deshonra a Dios y que destruye la mente, y lo hago sin arrepentimiento, creyendo que eso es bueno, y no me arrepiento, yo estoy cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Si para guardar mis intereses o alcanzar mis metas, yo miento, actúo sin escrúpulo siendo cristiano, ojo, estoy colocando ejemplos siendo cristiano, conociendo la palabra de Dios. Si yo para cuidar mis intereses, para alcanzar mis metas, yo miento y no me arrepiento, sigo con la misma actitud, yo estoy cometiendo blasfemia. Porque estoy rechazando al llamado del Espíritu Santo de que me arrepienta, de que no lo siga haciendo. Ya hoy día estoy cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si por la misericordia de Dios, la persona más adelante, en unos meses, en unos días, en una semana, en unos años después, por la misericordia de Dios, entiende que hizo mal, de que no debía de hacer eso, de que no debía de andar en eso, y reconoce, se arrepiente y lo confiesa, ¿Dios no lo va a perdonar? Dios lo perdona. Dios lo perdona. Dios puede perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver estos versículos. Mira lo que dice Isaías. Lo que dice Isaías, el capítulo 63. Dice el versículo 10, hablando de Israel, la actitud de Israel, son tercos, ¿no? Y persistían en sus pecados. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Qué? Por lo cual se les volvió, ¿qué? Enemigo. El Espíritu Santo se les volvió enemigo.
Te pregunto, ¿eso no es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel cometiendo asesinato, el pueblo de Israel maltratando al pobre, el pueblo de Israel quebrantando la ley de Dios, el pueblo de Israel erigiendo altares a los dioses paganos en los montes altos y dentro del templo, fornicando, porque todos esos cultos a los dioses falsos había sexo, había borrachera, había orgía, había glotonería. Y dice allí, hicieron enojar su Santo Espíritu, el cual se volvió enemigo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice, y el mismo Espíritu peleó contra ellos. Estaban cometiendo blasfemia. No querían escuchar el llamado de Dios. Te pregunto, ¿ellos no recibieron perdón? Dios nos llamaba por medio de profetas a que estas personas se volvieran de esos malos caminos, que se arrepintieran y que adoraran al Dios verdadero, a Jehová, al Dios de Israel. Claro. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Él está dispuesto, también hoy día, está dispuesto a perdonar también tu blasfemia contra el Espíritu Santo. Si es que andas en pecado, que tú sabes que son pecados, en acciones que tú sabes que son pecados y que deshonran a Dios, pero aún así tú persistes en eso, Dios está dispuesto a perdonarte. También dice, por ejemplo, mira 1 Corintios 5. De cierto se oye, mira lo que ocurría en esta iglesia, mira lo que ocurría con una persona allí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Ves? Había sexo ilícito entre ellos. Y dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínate, así será la fornicación, así sería la fornicación que había entre estos hermanos. Una fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Estás viendo lo que está sucediendo en la iglesia? Con una persona de la iglesia. Tenía relación con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, que lo echen a la persona que está haciendo esta acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Esta persona no quería aceptar su falta, persistía, era terco, era un impenitente. ¿Qué significa impenitente? Una persona que persiste en su pecado tercamente. Entonces Pablo dice, bueno, si esta persona persiste, no quiere arrepentirse, no quiere escuchar el llamado del Espíritu Santo, el tal se ha entregado a Satanás. Se ha echado de la iglesia y que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que sufra, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que esta persona en algún momento, por medio del sufrimiento, pueda arrepentirse, por medio del dolor, de la aflicción, porque muchas veces Dios utiliza la aflicción, utiliza el sufrimiento para poder tocar nuestro corazón duro, nuestro corazón terco. Esta persona estaba cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, tanto así que Pablo dice que se ha entregado a Satanás. No quiere escuchar al Espíritu Santo, no quiere escuchar a los hermanos, no quiere escuchar a la iglesia, se ha entregado a Satanás. ¿Pero qué dice? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, que en algún momento esta persona, por la misericordia de Dios, pueda arrepentirse de esa falta y sea salva. Esta persona había entrado en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aún así, hermano querido, Dios sigue llamando. Y Dios puede utilizar el dolor, puede utilizar situaciones complicadas en nuestra vida, que nos da tristeza, que nos crea dolor. ¿Por qué? Porque bueno, para poder tocar y quebrantar ese corazón duro de servicio. Porque Dios quiere nuestra salvación. A veces Dios permite cosas podemos decir malas, entre comillas, que nos crean dolor para nuestra salvación, para nuestro bien. ¿Cuántas personas nos vuelven a Cristo
después de que han sido despedidos de su trabajo, después de la muerte de un familiar, después de una enfermedad crónica, vuelven a Cristo. Dios permite ciertas cosas para nuestro bien. Esta persona terca persistía en su pecado, teniendo relación, fornicando con la esposa o la mujer de su papá, de su padre. Y Pablo dice, bueno, ¿no quiere escuchar? Déjenlo que se lo entreguen a Satanás. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Déjenlo a Satanás. ¿Pero con qué intención? Dice, para ver si su espíritu se salva en el día del Señor. Si algún momento esta persona reconoce su falta y se arrepiente. Ahora, hermano, supongamos que tú asesinas a una persona y Dios quiera que no suceda, pero es un ejemplo. Supongamos que tú asesinas a alguien o varias personas. Engañas a tu esposa o a tu esposo o a tu pareja, adulteras, violas, fornicas, robas descaradamente. Conociendo lo que es bueno y lo que es malo. Y lo haces sin vergüenza alguna. Y en algún momento eres convencido por tus pecados y te arrepientes. Te pregunto, ¿Dios te perdona o no te perdona? Dios te perdona porque es una promesa. Es una promesa. Dios perdona, dice que Dios perdona cualquier tipo de pecado. Ahora yo te pregunto, si tú hablas en contra del Espíritu Santo, hoy, por ejemplo, hoy, a ti te pasa una situación dolorosa y tú maldices a Dios y tú injurias al Espíritu Santo y no quieres saber nada. Pero en algún momento futuro, tú reconoces que cometiste pecado, que hiciste mal, y te arrepientes. Dios no te va a perdonar eso. Si tú dices que no, entonces eso es una muestra de que no conoces a Dios. Te falta mucho por conocer a Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar. Entonces caemos aquí en una cuestión, ¿ves? Que no nos damos cuenta. Dios está dispuesto a perdonar un asesinato, Dios está dispuesto a perdonar una violación, Dios está dispuesto a perdonar un robo, una mentira descaradamente. Ah, no, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no, eso no lo perdona. Hablar en contra, porque el mismo Cristo dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él mismo dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no han hecho eso, hermano querido? ¿Cuántas personas no han hecho eso? Hablar mal en contra de Dios por una situación dolorosa, por la muerte de un hijo, por la muerte de un familiar, porque lo botaron del trabajo, quedó sin sueldo. Y comienzan a maldecir a Dios. Hermano, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Dios está dispuesto a perdonarlo. Siempre y cuando la persona se arrepiente, reconoce que cometió esa falta, cometió ese pecado, Dios lo perdona. Si Dios estuvo dispuesto a perdonar a los que crucificaron a su hijo, Dios está dispuesto a perdonar a toda aquella persona también que insulte a Dios. Yo espero en Dios, hermano, de que tú no llegues ya sea a la venida de Cristo o a la muerte sin arrepentirte de algún pecado. Porque eso te va a llevar a la perdición eterna. ¿Ves? Y eso entra dentro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y termino con este caso, con este ejemplo. Mira, este señor que ustedes están viendo allí, William Snowbellen, él fue hechicero, fue brujo, practicó la Wicca, practicó vampirismo, también fue un sacerdote católico, porque dijo, es lo mismo, son los mismos principios. Él iba explicando en su libro, ese libro yo lo leí, Lucifer destronado. Él estuvo metido en el mundo del satanismo, del ocultismo, de la brujería. Él practicó también sacrificios humanos, mayormente de mujeres. Bebía sangre
porque practicó el vampirismo, entre otras cosas más. Aquí tú puedes ver allí también un certificado donde se cambió legalmente el nombre por Christopher Singh. Bueno, y una vez que salió del satanismo, retomó su nombre original. Esta persona, ustedes ven allí, Anton LaVey, es un satanista. Él murió, pero es un satanista muy conocido de Estados Unidos. Así que él también entró en las prácticas de este satanista. Ok, entre muchas otras cosas más que explica en el libro. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta persona vivía cerrada al Espíritu Santo. No quería saber nada. No quería, y su esposa también. Por eso el libro dice allí William y Sharon. Sharon es la esposa. Y aquí hay un certificado. En el libro aparece el certificado que muestra que Sharon, su esposa, recibió, ponga atención a lo que dice allí, el 33º grado, o sea, grado 33 en la masonería. El grado 33 es el último grado. Y fue nombrada masona de la Hermandad del Palacio. Entonces, estas dos personas, casados, o sea, una pareja, un matrimonio, vivían completamente separados de Dios, apartados del bien, practicando el mal, cometiendo actos ilícitos, sexo en lo que tiene que ver con el satanismo, sacrificios humanos, entre otras cosas. Pero resumiendo la historia, Cristo los rescató de ese mundo. Estas dos personas fueron convertidas al cristianismo. Estas dos personas dejaron esa vida. Estas dos personas fueron perdonadas, fueron transformadas para la gloria de Dios. Ellos vivían blasfemando al Espíritu Santo. Ellos vivían blasfemando e insultando a Dios. Para que una persona llegue a ser grado 33, para que una persona llegue a ser masón, grado 33, tiene que insultar, tiene que escupir, tiene que pisar la cruz de Cristo, insultar a Dios. Uno de los requisitos. Y te recuerdo lo que dijo Cristo. Cuando se habla en contra del Espíritu Santo, se comete blasfemia contra el Espíritu Santo. Te recuerdas que la blasfemia tiene que ver con injuriar, con maldecir, con insultar a Dios. Estas personas vivían haciendo eso. Pero Dios los perdonó. ¿Cómo es que hay personas que dicen que Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque tiene un concepto corto, una mente cuadrada. Por lo tanto, no les permite entender el concepto amplio, bíblico, de algún punto o de alguna verdad de la Biblia. Estas personas vivieron blasfemando al Espíritu Santo, pero Dios los perdonó. Ahora son cristianos, ellos dan conferencias, ellos explican cómo sacar, por ejemplo, a una persona del satanismo. Ahora ellos trabajan en ese mundo. Ellos trabajan enseñándole a personas brujas o a personas espiritistas a enseñarles de que ese mundo es falso, de que es un poder falso, de que Cristo es superior y más poderoso. Ahora ellos se encargan de eso, ahora ellos están en ese ministerio. Dios los perdonó, recibieron perdón de Dios, fueron transformados, ahora son instrumentos de Dios. Después que blasfemaron al Espíritu Santo, después que insultaron, injuriaron y maldecían a Dios, Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar el pecado, la rebelión, la iniquidad, hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el Dios verdadero. El Dios que tiene poder hasta por sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Termino con esta cita. Y ponga atención a lo que dice, para que usted pueda aprender un poco más de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y también evaluarse, examinarse, a ver si usted no está
hoy día cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira lo que dice esta cita. A fin de conocerle, página 243. Quien es atraído una vez y otra por su Redentor, o sea, por Cristo, y desatiende las advertencias dadas, no cede a su convicción de que debe arrepentirse y no escucha cuando es exhortado a buscar perdón y gracia, está en una posición peligrosa. Ya allí comienza la blasfemia. ¿Por qué? Porque él no quiere, no cede a la convicción para arrepentirse. Ya ahí comienza la blasfemia. Dice, está en una posición peligrosa. Jesús lo está trayendo. El Espíritu está ejerciendo su poder sobre él, instándolo a entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando esta invitación es desatendida, el Espíritu es contristado. El pecador elige permanecer en el pecado y en la impenitencia. ¿Qué significa la impenitencia? Impenitencia quiere decir en la actitud de persistir en el pecado que está haciendo. Ya eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque tiene evidencias para estimular su fe, y una evidencia adicional no será de ninguna utilidad. Está respondiendo a otra atracción. ¿Cuál es la atracción? Al espíritu del diablo. Y esa es la atracción que Satanás ejerce sobre él. Ya está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Presta obediencia a los poderes de las tinieblas. Esta conducta es fatal y deja al alma en obstinada impenitencia, en una persistencia en su pecado obstinadamente, tercamente. Esta es la blasfemia más generalizada entre los hombres y obra en forma muy sutil. ¿Ve? Ya es una blasfemia. No hay que esperar que la persona muera para decir, mira, no se arrepintió, cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya es una blasfemia. Ya es una blasfemia hoy día. Esta es la blasfemia más generalizada entre los hombres y obra en forma muy sutil hasta que el pecador no siente remordimiento, no oye la voz de la conciencia, no experimenta el deseo de arrepentirse y en consecuencia no tiene perdón. Esto lo dice la Review and Herald, 29 de junio de 1897. Y también aparece en el devocional A fin de conocerle, 243. Yo busqué ese artículo del periódico o de la revista, la Review and Herald, y te voy a mostrar otro párrafo de ese artículo para que veas. Entonces, tú no tienes que quedarte con un solo versículo. Tú no tienes que quedarte con una sola cita. Tú tienes que comparar un versículo con otro y tienes que leer el contexto para entender. Y no estar entonces luego escandalizando porque alguien diga algo y tú comienzas entonces a compartir versículos sin fundamento o sin leer el contexto o sin saber lo que el versículo está diciendo. Entonces yo busqué este artículo y te voy a colocar lo que dice el párrafo 5 de ese mismo artículo. Está en inglés, pero yo aquí lo traduje con un traductor. Dice: que Dios ayude al rebelde y al pecador a no permanecer más en el enredo que el maligno está fortaleciendo a su alrededor. ¿Por qué el maligno está fortaleciendo ese enredo alrededor de esa persona? Porque la persona rebelde está persistiendo en su pecado y está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso que Satanás está haciendo o fortaleciendo ese enredo alrededor de esa persona. ¿Por qué? Porque la persona está blasfemando contra el Espíritu Santo. No esperes a razonar, no esperes a medir posibilidades y probabilidades. Rompe de una vez con el engañador. Rompe con el engañador. No insultes más al Espíritu de Dios. No sigas cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Estás viendo que Dios perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Presiona tu camino hacia el trono de la gracia. A través de los poderes opuestos del infierno, estás al borde del mundo eterno, de la patria celestial. Corre hacia el reino de Dios. Requerirá toda la energía de la mente y el propósito del alma. No te demores diciendo, no tengo inclinaciones religiosas. Este mismo hecho debería hacerte temer que el Espíritu de Dios esté siendo contristado por última vez. ¿Te atreves a correr el riesgo? ¿Estás viendo, hermano, que se puede cometer o se puede estar cometiendo o viviendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy día? Cualquier pecado que yo cometa hoy día, sabiendo que es malo, y aún así lo hago, sin querer arrepentirme y sin querer escuchar la voz del Espíritu Santo, estoy cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque yo sea cristiano, aunque conozca la ley, aunque dé diezmo, aunque vaya al culto, aunque lea el folleto de escuela sabática, si persisto en mi pecado de pensamiento, de actitud, de palabra y de acción, estoy cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con personas del mundo o solamente con personas mundanas que no quieren arrepentirse. La blasfemia contra el Espíritu Santo también la cometen personas cristianas. Y más personas cristianas, ¿por qué? Porque tienen conocimiento de la Biblia. Personas del mundo tal vez no conocen qué es lo bueno y qué es lo malo. Personas dentro de la iglesia, personas que dicen ser conocedores de la Biblia, pueden cometer más blasfemia contra el Espíritu Santo si están pecando deliberadamente o cometiendo un pecado sabiendo que es pecado, sabiendo que deshonra a Dios y que no es bueno. Puede estar cayendo en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Dios está dispuesto a perdonarlo, hermano. Si hay algún pecado, y termino con esto, si hay algún pecado en tu vida que tú lo estás haciendo y tú sabes que deshonra a Dios, y tú sientes deleite en ese pecado, no sientes ni tristeza, ni remordimiento, ni dolor, ni arrepentimiento por ese pecado, pídele a Dios, Señor, dame el arrepentimiento porque no quiero deshonrarte más. No quiero que Satanás siga fortaleciendo alrededor de mí un enredo en el cual al final yo no pueda salir y que yo muera en mis propios pecados. Por favor, ten misericordia de mí. Lávame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Dame arrepentimiento verdadero y la fuerza de voluntad para confesar ese pecado delante de ti, dejarlo a tus pies para que tú me limpies y perdones mi blasfemia contra tu Espíritu Santo. Y más bien prepárame, transfórmame para el mundo, para la patria celestial y para estar delante de ti, adorándote por la eternidad. Que ese sea tu pensamiento, que esa sea tu intención de hoy en adelante. No persistas en el pecado. No persistas en el pecado hoy día porque posiblemente puedes estar cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Cristo es superior. Cristo es superior y Dios está dispuesto a perdonar hasta la blasfemia que le hacemos al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor. Dios te bendiga grandemente. Que Dios nos cuide
y que seamos parte del remanente final que ponga el sello de su nombre en nuestra frente. Dice la hermana Zoraida, hermana querida, Zoraida Colina dice, excelente tema, Dios te bendiga. Igualmente a ti, hermana, saludo a la familia, un abrazo grande, Dios te guarde. Y muchas gracias por estar allí. Y gracias por esas palabras y por esos buenos deseos. Saludos a todos. Soy Daniel Primera, ha sido un gusto y un placer para mí poder estar con ustedes y compartir estas palabras, de la palabra de Dios, de estas verdades, con todos ustedes. Te recuerdo que si tienes algún comentario, lo puedes escribir, que yo lo estaré leyendo y estaré respondiendo. Dale like y también lo compartas para que otras personas tengan oportunidad de ver estos temas. Si no te has suscrito, que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, los siguientes programas. Y si no te has unido, que te unas para que puedas recibir la diapositiva de estos temas. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante, si Dios da la oportunidad. Y gracias por estar allí, gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos, por el aprecio. Yo también los aprecio a todos ustedes. Y nos estamos viendo en un siguiente estudio. Recuerda esto: paz, mucha paz en tu corazón, y conoce al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Nos vemos.